los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Este poema fue escrito por el pastor luterano alemán Martin Niemöller para denunciar la cobardía de los intelectuales tras el ascenso al poder de los nazis. El pasado 19 de junio, el partido político Vox desplegó una lona en un edificio del centro de Madrid que decía: "Decide lo que te importa", mientras una mano, que luce una pulsera con la bandera de España, tira a una papelera varios papeles, uno con la bandera LGTBI, otro papel con el logo de la Agenda 2030, otro papel con una estelada, la bandera independentista catalana, otro papel con el símbolo del feminismo y otro, creo que, con el símbolo del movimiento Ocupa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Social Mind, el podcast de carácter social en el que hablamos de temas que afectan a las sociedades modernas. En este programa número 32 vamos a intentar dar algunas claves para construir un dique de contención que detenga la ola reaccionaria que recorre el mundo. El fascismo de la primera mitad del siglo XX se extendió la idea, ¿no?, de que no había recursos para todo el mundo y de que era imposible responder a los problemas de una forma solidaria, por lo que lo lógico era que el grupo social superior pasase por encima del resto. En el inicio de este siglo XXI, esta idea ha vuelto con fuerza. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Saben quién es Joseph Goebbels? Goebbels era el ministro de la propaganda de la Alemania nazi. Aquí os voy a dejar algunas frases de Goebbels. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una realidad. Aquí os dejo otra. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos al que va dirigido. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Pues eso, en la extrema derecha son los mejores difundiendo bulos en las redes sociales. En los tiempos de la Alemania nazi era la radio, hoy son las redes. Alrededor de 41 millones de españoles tienen un perfil en redes sociales, así que es muy difícil que no te llegue algún tipo de noticia de contenido político por aquí. La extrema derecha además maneja lemas y tesis muy sencillas y muy fáciles de comprar. Si no estás alerta, el fascismo puede acabar entrando en tu vida. ¿Conocen a Steve Bannon? Es el gurú de la extrema derecha. Fue el asesor de Trump, que consiguió llevar a esta a la Casa Blanca. Posteriormente, fue acusado de promover el asalto al Capitolio por los grupos de extrema derecha. En Brasil también alentó las protestas contra el presidente Lula tras ganarle las elecciones a Bolsonaro. Y aquí en Europa, prácticamente ha asesorado a todos los partidos de extrema derecha. Bannon es el Goebbels de la Alemania nazi. El fascismo no es un movimiento individualista, sino que es un movimiento que crea una poderosa identidad colectiva y las poblaciones que tienden a optar por el yo primero. ¿Recuerdan el America First o los españoles primero? El Frente Nacional de Marine Le Pen comparte el siguiente eslogan: Francia y los franceses primero. El partido de Meloni se denomina los hermanos de Italia. La apelación a la patria siempre está presente en este tipo de movimientos. También comparten un único modelo de familia y tienen un papel especial reservado para las mujeres. En Italia, este movimiento ha calado tanto que han recuperado un eslogan de los fascistas de 1930. ¿Adivinan cuál? Dios, patria y familia. Pero claro, este modelo, en este movimiento, no valen todos los modelos de familia. Las
familias de parejas homosexuales no tienen cabida aquí. Aquí en España la derecha conservadora hace unos años decía que derogaría el matrimonio homosexual si llegaba al poder. Al final lo dejaron tal cual. Con la llegada a Italia de un gobierno de extrema derecha, se han comenzado a eliminar los derechos de las parejas lesbianas. Tanto es así que la madre no gestante, que puede ser la biológica, ya no se considerará madre de esos descendientes. La medida además se aplicará con carácter retroactivo. ¿Qué les parece? El fascismo se nutre de la desigualdad social y de la insatisfacción de la gente. En la actualidad hay un sistema económico que está muriendo. El consumo salvaje ya no es compatible con el sostenimiento del planeta. El cambio climático es solo la punta del iceberg. Por otro lado, claro está que las sociedades donde la desigualdad social es más alta, es más fácil que la extrema derecha penetre con mayor virulencia. Los partidos tradicionales no han sabido responder y no han sabido pilotar este proceso, y esto ha facilitado el acceso de estas ideologías que ya parecían superadas. Al fascismo de la primera mitad del siglo XX no solo lo derrotó la Segunda Guerra Mundial, también tuvo lugar un crecimiento económico que no tenía precedentes y la llegada del estado del bienestar, pero también un movimiento obrero organizado. Hoy en día en las sociedades actuales la palabra obrero ya no nos sirve. Un taxista, un trabajador de un supermercado o un empleado de banca no se identifica con esta palabra. Es fundamental. Un reparto del trabajo, una redistribución de la riqueza es fundamental para parar esta ola. Pero claro, las élites no lo van a permitir, no lo van a poner fácil. Para disminuir la desigualdad hay que gravar con impuestos altos a los que más tienen. Y ellos harán todo lo posible para que esto no se produzca. Además, recordad que tienen los medios de comunicación en sus manos. Existen medios de comunicación alternativos, como La Cafetera, como Carne Cruda, como algunos diarios digitales, pero los medios de comunicación de masas lo tienen ellos. Para surfear la ola, se hace imprescindible crear un movimiento que genere grandes consensos y proyectar empatía hacia los otros y, sobre todo, esperanza en el futuro. Un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2011 se produjeron 471.999 nacimientos. Y esta cifra se consideraba baja. En el año 2020, los nacimientos en nuestro país, según el INE, fueron de 336.811. Más de 100.000 nacimientos menos. Para crear este movimiento que genere ilusión es imprescindible contar con las mujeres. La extrema derecha lo que trata es de invisibilizar los problemas que afectan a las mujeres, como por ejemplo la violencia de género. Ahora aquí le quieren llamar violencia intrafamiliar. Y también quieren poner en duda debates que ya parecían superados, como por ejemplo el derecho al aborto. Para conseguir articular este movimiento se hace fundamental crear un feminismo de consenso. Sí, un feminismo en el que nadie se sienta mal dentro, sabiendo que es un feminismo, que no es otro tipo de movimiento, vamos. Pero claro, en la extrema derecha son conscientes de que su talón de Aquiles está aquí, en el feminismo. ¿Qué es lo que han hecho? Pues han colocado rostros femeninos en los partidos políticos. Meloni en Italia, Marine Le Pen en Francia, en Alemania, Alice Weidel y Frei Petry. En Vox, Rocío Monasterio. Y en el ala dura del Partido Popular supongo que todos sabéis quién es quien representa esto. Es la misma que reivindicaba las cervecitas y las terrazas en tiempos del COVID. Por cierto que también manejan eslogan que suenan bien y calan fácil. ¿Recuerdan eso de comunismo o libertad? Bueno, pues hasta aquí este programa de Social Mind en el que hemos dado algunas claves sobre cómo surfear la ola. Si os gusta, podéis suscribiros en iVoox o Spotify. Y también podéis seguirnos en Instagram, en el perfil SocialMind38. Tenemos pendiente un programa con
Ana Ana de la Fundación Márgenes y Vínculos es educadora en la que tenemos que hablar sobre drogas. Y saludo desde aquí a un colega de INSTI, mi colega Santi, que también nos sigue. Un saludo y nos vemos.